¿Qué haces cuando la persona que más confías te traiciona? Cuando el mundo se desmorona y lo único que te queda es decidir entre amargarte o aferrarte a Dios. Cuando el abandono es tan profundo que sientes que nunca podrás recuperarte. Estás a punto de conocer la historia de una mujer que fue abandonada de la manera más cruel en el momento más vulnerable de su vida. Perdió todo: su matrimonio, su hogar, su seguridad, su dignidad. Pero lo que sucedió cuando decidió cambiar su enojo por fe, su amargura por confianza en Dios, te demostrará algo transformador: que la fe genuina no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Y cuando tu corazón cambia, todo lo demás sigue. Prepárate para una historia de abandono brutal y restauración hermosa, que te recordará que con Dios ningún final es realmente el final. Cristina tenía 31 años cuando su esposo le entregó los papeles de divorcio. Estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo, con una niña de 3 años aferrada a su pierna, y acababa de terminar de preparar la cena en la cocina de la casa que habían comprado juntos 5 años atrás. Ricardo entró con una maleta empacada, puso los papeles sobre la mesa entre los platos humeantes y dijo las palabras que destrozarían su mundo. Me voy. Conocí a alguien más. Ya no te amo. Firma esto. Cristina lo miró sin poder procesar lo que escuchaba. Su mente se negaba a aceptar que el hombre con quien había estado casada durante 7 años, el padre de sus hijos, la estaba dejando embarazada y con una niña pequeña. El shock era tan profundo que no pudo ni llorar. Solo miraba esos papeles como si fueran escritos en un idioma que no comprendía. Ricardo se fue esa noche sin mirar atrás. La casa que habían comprado juntos estaba a nombre de él solamente. Un detalle que Cristina nunca cuestionó, porque confiaba completamente. 2 semanas después, mientras ella todavía procesaba el abandono, recibió notificación de desalojo. Ricardo había vendido la casa. Tenía 30 días para irse. Cristina no tenía familia cercana. Sus padres habían muerto años atrás. Era hija única. Los amigos que tenía eran en realidad amigos de Ricardo. Y cuando se enteraron del divorcio, eligieron su lado. Las llamadas dejaron de llegar. Las invitaciones se esfumaron. Se encontró completamente sola, enfrentando el colapso total de su vida. Con el poco dinero que tenía ahorrado en una cuenta que Ricardo no conocía, alquiló un cuarto en una pensión del lado pobre del pueblo. Era un espacio diminuto en el segundo piso de un edificio viejo de ladrillo sin revocar, con paredes de madera delgada que dejaban escuchar todo de los vecinos, piso de tabla crujiente con huecos entre las maderas por donde se veía el piso de abajo, y una sola ventana pequeña que daba a un callejón oscuro. El cuarto medía tal vez 3 metros por 3, con un colchón en el suelo, un clavo en la pared donde colgaba su ropa, y una hornilla eléctrica que compartía con otros inquilinos en el pasillo. El baño era comunal, sucio, con azulejos rotos y una ducha que solo daba agua fría. El olor a humedad, comida rancia y miseria humana impregnaba todo el edificio. Cristina subía esas escaleras empinadas con su hija de 3 años en un brazo y su vientre de 8 meses obstaculizando cada paso, sintiendo cómo cada escalón era un recordatorio de cuán bajo había caído. Dio a luz a su hijo 1 mes después en el hospital público. Trabajo de parto de 18 horas, sola, sin nadie sosteniendo su mano, sin nadie secando su frente. Las enfermeras la trataban con la eficiencia mecánica de quien atiende a demasiadas pacientes. Cuando nació el bebé,
un niño saludable que lloró fuerte al entrar al mundo, Cristina lo sostuvo contra su pecho y lloró también. Pero no lágrimas de alegría, lágrimas de terror absoluto. ¿Cómo iba a criar a 2 niños sola en ese cuarto miserable, sin trabajo, sin ayuda, sin esperanza? Los primeros meses fueron pesadilla pura. El bebé lloraba de hambre porque Cristina no producía suficiente leche debido a la desnutrición y el estrés. La niña de 3 años preguntaba constantemente por su papá, sin entender por qué ya no vivían en la casa bonita. Cristina vendía lo poco que tenía, joyas que Ricardo le había regalado en tiempos mejores, ropa decente, zapatos buenos, todo para comprar leche de fórmula, pañales, comida. La amargura crecía dentro de ella como mala hierba venenosa. Se despertaba cada mañana con odio hacia Ricardo, que la llenaba de energía tóxica. Planeaba venganzas que nunca ejecutaría. Imaginaba su sufrimiento futuro. Se alimentaba de ese odio porque era lo único que la hacía sentir algo más que vacío. Una noche, 3 meses después del nacimiento de su hijo, mientras el bebé lloraba inconsolable y la niña dormía inquieta en el mismo colchón, Cristina llegó a su punto de quiebre. Se sentó en el piso de tabla con su hijo llorón en brazos y sintió que algo dentro de ella se rendía. No podía más. No tenía más fuerzas. No veía salida. Miró el crucifijo pequeño de plata que había sido de su madre y que era una de las pocas cosas que no había vendido. Lo había colgado en la pared más por costumbre que por fe. Hacía meses que no oraba. Estaba enojada con Dios también. ¿Por qué permitió que esto pasara? ¿Por qué no detuvo a Ricardo? ¿Por qué la dejó caer tan bajo? Pero en ese momento de quiebre absoluto, con el llanto de su bebé llenando ese cuarto miserable, Cristina susurró las primeras palabras honestas a Dios en meses. No sé si me escuchas, no sé si te importo. Estoy enojada contigo, muy enojada, pero no tengo a nadie más. Así que aquí estoy, rota, sola, sin fuerzas. Si realmente existes, si realmente te importa, necesito que me ayudes. No puedo hacer esto sola, ya no puedo. No hubo respuesta dramática. El bebé siguió llorando. El cuarto seguía siendo miserable. Pero algo pequeño cambió dentro de Cristina. Una decisión se formó en algún lugar profundo. Dejaría de alimentar el odio. Dejaría de consumirse en amargura. Elegiría creer que Dios podía sacarla de ese hoyo aunque no viera cómo. Al día siguiente, Cristina empezó a buscar trabajo activamente. Cargaba a sus 2 hijos de puerta en puerta, ofreciéndose para limpiar casas, lavar ropa, cocinar, lo que fuera. La mayoría le cerraban la puerta al ver a una mujer con un bebé y una niña pequeña. Pero finalmente, una señora mayor llamada doña Isabel la contrató para limpiar su casa 2 veces por semana. «No es mucho», dijo doña Isabel, mirando a los niños con compasión, «pero es lo que puedo pagar. Y puedes traer a los pequeños. Tengo un cuarto donde pueden jugar mientras trabajas». Era poco dinero, pero era comienzo. Cristina trabajó como nunca había trabajado, limpiando esa casa hasta que brillaba, y mientras limpiaba, oraba. Oraciones simples, honestas. Dios, ayúdame a no odiar a Ricardo. Ayúdame a perdonar aunque duela. Dame fuerzas para otro día. Doña Isabel notó algo en Cristina más allá de su situación. Una dignidad en medio de la pobreza. Una dulzura con sus hijos, a pesar del agotamiento. Una fe que luchaba por mantenerse viva, a pesar de todo. Un día, mientras tomaban café después de terminar la limpieza, le preguntó: «¿Cómo lo haces? ¿Cómo no estás amargada después de lo que te pasó?»
Cristina consideró la pregunta con honestidad. Estuve amargada, muy amargada, pero me di cuenta de que la amargura solo me envenenaba a mí. Ricardo siguió con su vida sin que le importara mi odio, así que decidí que no le daría ese poder sobre mí. Decidí confiar en que Dios tiene un plan, aunque yo no lo vea. Doña Isabel asintió lentamente. Conozco a alguien que necesita niñera de medio tiempo para sus gemelos. Paga bien. ¿Te interesaría? Así empezó la cadena de provisión. El trabajo de niñera le dio más ingresos. Con más ingresos pudo mudarse a un apartamento pequeño pero digno. Una sala comedor, una habitación para ella y los niños, cocina propia con estufa de 2 hornillas, baño privado. No era lujo, pero era un palacio comparado con aquel cuarto miserable. Pero lo más importante fue lo que pasaba dentro de Cristina. La decisión de soltar el odio, de elegir fe sobre amargura, de confiar en Dios día a día, la estaba transformando. Su rostro, que había estado tenso con resentimiento, empezó a suavizarse. Sus ojos, que habían estado duros, empezaron a brillar otra vez. Y la gente lo notaba. La familia para quien cuidaba niños la recomendó con otros. Empezó a tener más trabajo del que podía manejar. Tuvo que elegir los mejores pagos. Ahorró cada peso que pudo. 2 años después del abandono de Ricardo, Cristina había establecido su propio pequeño servicio de cuidado infantil en su apartamento. Cuidaba a 6 niños, además de los suyos, cobraba precios justos, y las familias la amaban porque veían en ella algo especial. Amor genuino por los niños, mezclado con fe inquebrantable. 3 años después del divorcio, Cristina conoció a Andrés en la iglesia a la que había empezado a asistir. Era viudo con una hija de 5 años, maestro de escuela, hombre gentil que la miraba no con lástima sino con admiración. La cortejó con paciencia, respetando su pasado doloroso, ganándose la confianza de sus hijos antes de pedir la suya. Se casaron 1 año después en ceremonia simple en esa misma iglesia. Sus hijos fueron parte de la boda, felices de tener familia completa otra vez. Andrés adoptó legalmente a los 2 niños de Cristina, dándoles su apellido y su amor incondicional. Pero la restauración más profunda vino 5 años después del abandono. Cristina recibió una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Cristina, sé que no tengo derecho de llamarte. Sé que te hice daño imperdonable. Pero necesito que sepas que mi vida se desmoronó. La mujer por quien te dejé, me dejó. Perdí mi negocio. Estoy enfermo. Solo. Y me di cuenta de que arruiné lo mejor que tenía. No te llamo para pedirte que vuelvas, solo para pedirte perdón. Cristina escuchó en silencio, sintiendo emociones complejas. Parte de ella quería gritarle que se lo merecía. Pero la mujer que había sido transformada por fe, la mujer que había elegido soltar amargura, respondió diferente. Te perdono, Ricardo. De verdad te perdono, no por ti, sino por mí. Porque Dios me enseñó que el perdón me libera. No puedo darte lo que perdiste. Eso se fue, pero te deseo sanación, te deseo paz, y espero que encuentres a Dios como yo lo encontré en mi peor momento. Cuando colgó, lloró, pero no lágrimas de dolor, lágrimas de libertad. El último pedazo de cadena que la ataba a ese pasado se había roto. Estaba completamente libre. 10 años después del abandono, Cristina dirigía un centro de cuidado infantil próspero con licencia oficial, empleando a 5 personas. Andrés y ella habían tenido otro hijo juntos, creando una familia mezclada hermosa
de 4 niños que se amaban como sangre. Vivían en una casa modesta, pero llena de risas, donde las paredes mostraban fotografías de momentos felices en lugar de recordatorios de dolor pasado. La iglesia le pidió que compartiera su testimonio en un retiro para mujeres que pasaban por divorcios y abandonos. Cristina se paró frente a 50 mujeres rotas y les habló con autoridad ganada a través de sufrimiento superado. Hace 10 años estaba donde muchas de ustedes están ahora, abandonada, traicionada, sola con niños pequeños, sin dinero, sin esperanza. Y tenía una decisión que tomar: dejar que la amargura me consumiera o elegir tener fe aunque doliera. Su voz se hizo más firme. No les voy a mentir, elegir fe fue lo más difícil que he hecho. Cada día tenía que decidir otra vez. Cada día el odio me tentaba. Cada día la desesperación me susurraba que Dios me había abandonado también. Pero cada día elegí confiar un poco más, orar un poco más, soltar un poco más. Miró las caras de mujeres que entendían exactamente su dolor. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo notaba, todo empezó a cambiar. No las circunstancias primero. Yo cambié primero. Mi corazón cambió. Mi perspectiva cambió. Y cuando mi corazón cambió, Dios pudo trabajar en mi vida de maneras que no hubiera podido si yo estuviera cerrada en amargura. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. La restauración que Dios me dio no fue devolverme lo que perdí. Fue darme algo mejor. No me devolvió a Ricardo, me dio a Andrés. No me devolvió mi casa vieja. Me dio un hogar nuevo lleno de amor verdadero. No me devolvió mi vida anterior. Me dio una vida nueva, mejor, más significativa. Su voz se quebró con emoción. Pero nada de eso habría pasado si yo hubiera elegido amargura sobre fe, si hubiera elegido odio sobre el perdón, si hubiera elegido cerrar mi corazón en lugar de abrirlo a Dios. La fe en Dios cambió todo, no porque Él arregló mis circunstancias mágicamente, sino porque Él me cambió a mí. Y cuando yo cambié, todo lo demás siguió. Terminó con versículo que se había convertido en su ancla. Isaías 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Dios hace, dijo con convicción absoluta. Toma tus cenizas y crea belleza. Toma tu luto y lo convierte en alegría. Toma tu espíritu angustiado y te viste con manto de alabanza. Pero tienes que elegir la fe. Tienes que elegir confiar. Tienes que elegir soltar el odio aunque sea lo único que sientes que te da poder. Después de compartir su testimonio, docenas de mujeres se acercaron llorando, abrazándola, agradeciéndole por darles esperanza. Y Cristina abrazó a cada una, orando con ellas, recordándoles que su historia no había terminado, que Dios se especializa en finales, que son realmente nuevos comienzos, porque esa es la verdad que Cristina vivió y ahora proclama. Cuando la fe en Dios cambia tu corazón, todo cambia. No siempre instantáneamente, no siempre de la manera que esperas, pero siempre de manera que te transforma en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo. Y esa transformación es el verdadero milagro, más grande que cualquier restauración de circunstancias. Si esta historia te recordó que la fe genuina transforma corazones antes de transformar circunstancias, que soltar amargura es elegir libertad, que con Dios ningún abandono es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Compártela con alguien que está en medio del dolor de traición o abandono. Dale like
y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que cuando elegimos fe sobre amargura, perdón sobre odio, confianza sobre desesperación, Dios puede tomar las cenizas de lo que perdimos y crear algo más hermoso de lo que jamás imaginamos posible.